Iniciando sistema. Procesador de información para estudiantes activado. Unificando textos de salvación. Descargando archivos de la palabra de Dios. Identificación activada. Sincronizando. Activando sonido. Conectando mente y corazón con la palabra de esperanza y salvación. Sistema activado. Estamos listos para un nuevo amanecer en Buenos Días. Bienvenidos. Muy buenos días, un domingo más y un domingo de éxito. Ya nos estamos acercando a las etapas finales de este ciclo escolar, entonces tenemos que trabajar con más intensidad. Sin duda que queremos los 100 puntos, tenemos que luchar. Nadie va a obtener lo que no se esfuerza, lo que no trabaja, lo que no siembra. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces es necesario que hagamos un buen esfuerzo, un buen papel en lo que queda de este ciclo escolar para obtener nuestros buenos resultados. Lamentablemente seguimos en esta situación virtual porque las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado con el COVID-19. Hoy hasta nuestro municipio en Guatemala estamos en rojo, así es que tenemos que continuar de esta forma. Pidámosle a Dios su protección. Por favor, cierre sus ojos un momento y platiquemos con Dios. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos has dado la vida y nos has sustentado hasta este momento y nos permites avanzar en nuestros estudios porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestro día, bendice nuestro programa, bendice, Señor, todas las clases del día de hoy. Bendice a nuestros maestros y por favor, Señor, ayúdanos a que todo sea de triunfo en triunfo, que todo sea exitoso. Señor, que toda tu bendición caiga sobre cada estudiante del colegio Yulimay, sobre cada padre de familia, sobre cada maestro, porque sabemos que tus planes son buenos y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendícenos con toda bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Nos toca un tema muy interesante en donde sin duda hay que escribir, hay que anotar. Entonces, por favor, ahí, si usted tiene su libro, pues va a ir subrayando en su libro. Si usted no tiene su libro, entonces vaya anotándolo en un cuaderno. Pero esto que vamos a hablar hoy es bien importante para conocer un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y vamos a hablar durante las próximas semanas acerca de Jesús, pero hoy específicamente vamos a hablar de su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es muy importante esto del nombre de Jesús. En Filipenses capítulo 2 versículos 8 al 11 nos aparece por ahí este texto que dice: se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra, todos los que están debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios el Padre. En algún momento, de repente, que hablamos de Dios y no vemos toda la magnitud de lo que Dios es. O hablamos de Jesucristo, en la Semana Santa hablamos de Jesús, en la Navidad hablamos de Jesús, pero muchas veces no entendemos toda la magnitud de lo que representa Jesús. Y en un devocional como este no podemos explicar todo lo que significa Jesús, y es más, creo que toda la vida no nos alcanza para explicar todo lo que Jesús es, todo lo que Dios es. Entonces hoy vamos a ver nada más un punto, una referencia acerca del nombre de Jesús el Salvador. El nombre nos dice
también su personalidad, el nombre nos dice cómo es, el nombre nos dice sus cualidades y el nombre nos dice sus potencialidades. El nombre de Jesús es bueno conocerlo con todo lo que conlleva. Jesucristo es mucho más que un nombre. Bueno, aquí estamos leyendo en su libro, página 65, y dice: la Biblia nos presenta unos 200 nombres y títulos de Jesús. Estos nombres representan la importancia de la persona y obra del Salvador del mundo. Dios dispuso que el nombre de Jesús fuera el nombre más importante en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y su nombre, o el nombre de Jesús, identifica al Salvador directamente con el nombre de Dios en su posición salvadora. Es interesante lo del nombre, porque cuando uno menciona cualquiera de estos nombres, se está mencionando unas grandes cualidades de este hombre que fue Jesús, Dios hecho carne, Dios en su posición salvadora. A mí también me llaman de muchas formas, no sé si a usted, pero como yo me llamo Francisco, pues me han dicho también Paco. A veces me llaman Héctor, a veces me llaman Francisco, a veces me llaman Pancho. Bueno, ¿qué puede decir uno de los nombres si significan lo mismo? Y así es casi la mayoría de nombres. Hay un nombre y hay una forma de identificación de ese nombre, y esos nombres identifican a la persona. Veamos a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdaderamente Dios y Jesús es verdaderamente hombre. Las dos cosas son posibles en Jesucristo y las dos cosas son verdaderas. Los nombres aplicados a Jesús, el Salvador, demuestran su procedencia divina y su existencia antes de la encarnación. Sin dejar de ser Dios, Jesús se hizo un verdadero hombre, con el cual toda persona puede identificarse. Jesús venció como humano todas las tentaciones. No hay tentación que Dios no haya tenido, que Jesús no haya tenido y que no la haya podido vencer, para demostrarnos la clase de vida que debemos desarrollar. Los siguientes nombres son aplicados en la Biblia para definir la naturaleza de Cristo. Seguro que está notando, tiene su papel y su lápiz. Se menciona a Jesús como piedra angular. Imagínense, piedra angular. Eso está en Efesios 2:20. Jesús es la piedra angular, es decir, la piedra más importante en una construcción, la que le da el sostén a un edificio, la que le da el sostén a toda la construcción. También se menciona que Jesús es primogénito de toda creación, y eso está en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Primogénito de toda creación significa que es el primero sobre toda la creación. No es que fue el primer creado, porque Jesús no fue creado. Jesús ya existía juntamente con Dios al momento de la creación. Dice también la Biblia que Jesús es cabeza de la iglesia. No es que sea un fenómeno, sino que esto significa que Jesús está al frente de toda su iglesia y que es el que dirige toda su iglesia. Algunas personas tratan de tener su propia iglesia y se apartan muchas veces de los principios de Dios, pero Dios va a lograr ser siempre la cabeza de la verdadera iglesia. Así es que si usted es una persona que sigue a Jesús, Jesús es su cabeza, Jesús es su guía, Jesús es quien le orienta a usted en todos los caminos de la vida. ¿En dónde podemos ver eso? En Efesios capítulo 1 versículo 22, Efesios 4 versículo 15, Efesios 5 versículo 23. También la Biblia nos dice que Jesús es santo, y no solamente una vez santo, sino que es santo, santo, santo.
3 veces santo, significa que no hay nada más santo ni nadie más santo que Jesús. Desde luego, Jesús mantiene la pureza de Dios, así como Dios es santo, Jesús es santo, no hay ninguna sombra de pecado en Él, ni se le asoma por tantito el pecado, porque aunque Él hubiera querido pecar, era imposible pecar, porque Dios no puede pecar, es una de las imposibilidades de Dios. Dios no puede pecar y por lo tanto Dios es santo, y todo lo que se acerca a Dios tiene que ser santo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, como ya lo hemos dicho, porque nosotros no somos santos. Pero viene Jesucristo, que nos cubre con su sangre preciosa, hace que Dios nos mire a nosotros santos, cubiertos con la sangre de Cristo, para que no se vea nuestro pecado, porque Jesús, en la sangre que derramó en la cruz, cubrió todos nuestros pecados. Esto de santo lo podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 14, en el Salmo 16, 10 y en muchos versículos más. También se menciona que Jesús es juez, y si Jesús es juez, quiere decir que Él tiene el derecho, el poder de juzgar. Él puede juzgar, Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo, y puede apartar lo bueno de lo malo, porque Él puede hacer justicia, y como hace justicia, no deja que ningún pecado quede sin pagar. Otro nombre que se le menciona a Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, Apocalipsis 19, 16 y otros, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún otro gobernante puede tener ese privilegio, ningún otro rey, ningún presidente, nadie que gobierne el mundo, ni los gobernantes de las naciones más poderosas, ni nadie puede ser catalogado como Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos enseña que Dios es el que pone los reyes y el que los quita. Él dispone quién manda y quién no manda. Él dispone quién queda en un gobierno y dispone también quiénes deben salir del gobierno. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice la Biblia, ahí en Juan 8:12, que Jesús es la luz del mundo. Así es que si nosotros de repente nos sentimos en tinieblas, es porque no hemos visto a Jesús, porque no nos hemos acercado a Jesús, porque si vamos con Jesús siempre vamos a andar en luz, que Jesús es la luz del mundo. Otro nombre interesante de Jesús es el Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Quiere decir que en medio de todas esas situaciones que ocurren, la violencia que pasa ahí tanto en nuestra comunidad o la violencia que pasa en el mundo, las situaciones que se viven en el mundo de guerras, manifestaciones, todo lo que estamos viendo ahí en las noticias, todo eso está bajo el control de Jesús, porque Jesús es el Príncipe de Paz. Si queremos tener paz, tenemos que acudir a este príncipe. Si queremos estar bien, tenemos que caminar con los lineamientos de este príncipe, el Príncipe de Paz. También la Biblia nos menciona que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas 1:35, Juan 1:49. Jesús, el Hijo de Dios. Es una palabra muy poderosa, porque en este sentido no significa uno de los hijos de Dios, ¿no? Porque hay un montón de hijos de Dios, sino que aquí lo que estamos viendo es que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús mencionaba esto, los judíos le caían encima, lo perseguían, porque esta expresión Hijo de Dios significa hacerse exactamente igual que Dios. Es como decir, miren, yo soy Dios. Eso era lo que estaba diciendo cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, y por eso los judíos pretendían matarlo. Es el unigénito del Padre, es el Hijo del Hombre, es el Verbo de Dios, es el Verbo de vida, y cuántos nombres más vamos a seguir analizando. Dios actúa completamente en Cristo, y por eso decimos que Jesús es el Alfa y la Omega, que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros,
que Jesús es el yo soy, que es Dios en su posición salvadora, que Jesús es el Señor de todos y que Jesús es Dios verdadero. Bueno, lea su libro, por favor, hay mucho más. Aquí hay otros nombres. Jesús es el pan de vida, es el novio, es el libertador, es el buen pastor, es el sumo sacerdote, es el Cordero de Dios, es el mediador, es la roca, es la resurrección y la vida, es el Salvador, es la vid verdadera, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Dios le bendiga, joven, siga estudiando, esto está interesante, no nos alcanza el tiempo, pero yo espero que usted sí le motive para seguir adelante en sus estudios. Nos vemos la próxima semana. Dios llena mi corazón. Esto ha sido todo por hoy en Buenos Días. Buenos días. Hasta la próxima. En ti soy